Hola, soy Isea, la gata lectora, bienvenidos a mi casa, ya sabéis que aquí hablamos de libros. Bueno, bienvenidas y bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo uno de los vídeos más esperados del año, las mejores lecturas de 2022. Bueno, ha sido bastante difícil para mí hacer este vídeo porque he tenido bastantes lecturas de 4 y 5 estrellas. He querido coger de ambos porque quiero hacer un resumen con los libros que he leído este año y recomiendo que leáis. No solo porque hayan sido mejores lecturas, sino porque creo que valen la pena, independientemente de que hayan sido la mejor lectura o no. Así que nada, tengo un total de 15 libros de 5 y 4 estrellas y luego al final del vídeo os diré cuáles han sido mis peores lecturas del año 2022, que de esas he elegido 2 libros, que creo que han sido los 2 únicos libros que he odiado, porque luego he tenido un par de abandonos, pero no han sido tampoco porque hayan sido malos libros. Bueno, vamos a ello. Primero vamos a hablar de los libros a los que les di 4 estrellas. Bueno, el primer libro del que os voy a hablar es La Edad de la Inocencia de Edith Wharton. Me encantan estas ediciones de alianza de bolsillo, elegantes, cómodas, de tapa blanda, maravillosas. Edith Wharton es una autora que he descubierto este año gracias al reto de Adrián de Victorian Spirit. He leído 2 libros de Edith Wharton. Uno es este, La Edad de la Inocencia, que de los 2 es el que más me gustó, pero los 2 son muy diferentes entre sí. En este libro vamos a acompañar a un joven abogado que está prometido con una chica que es su novia, sus familias se conocen, son como la perfecta representación de la sociedad, de la alta sociedad neoyorquina de la época eduardiana. Están a punto de casarse, pero en la familia de su mujer pasa algo inesperado, y es que viene una prima de Europa, y es una prima que parece ser que trae una situación que no es del todo bien vista en la sociedad, ¿no? Entonces, la mujer le va a pedir a nuestro querido Archer, el abogado, le va a pedir en parte pues que le ayude también a su prima a entrar en sociedad, ¿no? Y bueno, vamos a ver aquí una serie de... no sé ni cómo decirlo, vamos a ver lo difícil que era entrar en estos círculos, el veneno que hay detrás, detrás de esa fachada bien queda, educada, pero tan hipócrita, ¿no? Y vamos a ver cómo se va complicando el tema, porque se va a complicar. Esta mujer que viene es una mujer muy diferente a lo que Archer está acostumbrado a tratar. Es muy diferente a su prometida también, y bueno, vamos a ver el lío que hay ahí. Es un libro muy sutil, pero que dice mucho. Hay mucho entre líneas, ¿no? Más que la historia en sí, también es la crítica, ¿no? A esa sociedad. Me gustó muchísimo, especialmente ya hacia el final, que hay una serie de giros que te hacen entender muchas cosas de la historia en retrospectiva, de que ya has leído y te das cuenta, esto tal cual, por eso dijeron esto, por eso. Me pareció una novela representativa total de la alta sociedad de esa época, muy recomendable. Bueno, el siguiente libro del que os voy a hablar, os dejaré por aquí la cubierta, lo leí en digital, también es de Edith Wharton, quería ponerlos juntos para hablar un poco de la autora a la vez y comparar un poco los 2 libros, ¿no? En este tenemos La Casa de la Alegría. Nos va a hablar de una chica joven que está ya pasando la edad casadera, tiene casi 30 años cuando empieza la novela. Es una joven que su familia está venida a menos, su tía que tiene más dinero la tutela porque ella se ha quedado huérfana. Ella es una mujer muy bonita, con muchos modales, ¿no? Sabe muy bien desenvolverse en esta sociedad de víboras. Su objetivo es cazar un buen marido, y como ella no tiene dinero, se tiene que valer de sus artes para cazar un buen partido, ¿no? Con mucho dinero. Y bueno, ya parece que el juego lo tiene así como controlado. Pero vamos a ver también cómo dentro de esta chica también
se empiezan a despertar como otras formas de pensar. Conoce también a un joven abogado, ¿no? Que es parte de esta sociedad, pero tampoco está demasiado involucrado. Y él es un poco el que le va a ayudar también un poco a abrir los ojos y a cuestionarse un poco todo esto, ¿no? Y vemos cómo en el momento en el que ella se cuestiona mínimamente pues cómo hay que comportarse, por qué y para qué, ¿no? Cuando empieza a cuestionarse eso, veremos cómo empieza a cometer errores. Y claro, ella intenta cazar a un marido, vive en un círculo de personas de alta sociedad, pero ella no puede gastar el dinero que gastan los demás. Entonces se va como endeudando para poder ser parte, para poder cazar al marido, pero a la vez ella no llega a eso. Y bueno, veremos toda esa lucha. Esta historia es mucho más dinámica que la edad de la inocencia. Aquí sí pasan cosas. Y pasan cosas que te tienen un poco taquicárdica, porque de repente parece que le va bien, que ha solucionado el problema, pero de repente le viene otro. Es un libro que vas a sufrir con la protagonista. Tiene un final muy bueno, a mí me parece un final muy muy bueno. Edith Wharton también mete giros en sus libros que a mí me gustan muchísimo. Vamos a ver todo ese dilema moral que tiene la protagonista y vamos a ver cómo se le va enredando la vida y vamos a ver cómo, pues eso, hay personajes muy oscuros con sus propios intereses también en la alta sociedad y cómo al final priorizan pues su propia posición, ¿no? La anteponen ante cualquier otra persona, ¿no? Y bueno, vamos a ver este nido de víboras. Me gustó muchísimo este libro también, ¿eh? Aunque quizá me gustó más lo sutil de la edad de la inocencia, pero este tiene mucha más acción. Edith Wharton, apuntada, genial, una autora genial. Bueno, otro de los libros a los que les puse 4 estrellas este año fue Alias Grace de Margaret Atwood. Es una autora que me encanta. Un montón de gente me dijo, lee primero Alias Grace y luego lee Ritos Funerarios de Hannah Kent, porque son muy parecidos y te va a gustar más el de Hannah Kent. Pues la verdad es que no, me ha gustado mucho más Alias Grace. Creo que el estilo de Margaret Atwood, que es como más frío, más distante, le viene muy bien a este tipo de historias. Y es que esta historia está basada en un caso real de una mujer que fue acusada como cómplice de asesinato y fue condenada a cadena perpetua. Vamos a ver un poco la historia de esta mujer. Lo curioso de esta historia es que la protagonista no se acuerda muy bien de lo que pasó, parece que sufre algún tipo de amnesia o no saben si es algo más relacionado con el estrés postraumático de lo que vivió. Entonces, bueno, un joven psicólogo va a hablar con ella para ver si ella recuerda algo y ver si realmente cometió el asesinato, fue cómplice o fue inocente. Y bueno, vamos a ver un poquito su vida y Margaret Atwood aprovecha para criticar pues todo el tema de la situación de las mujeres, bueno, pues en la línea de Margaret Atwood. Es un libro que me gustó muchísimo. Creo que hay una miniserie en Netflix, yo no la he visto, pero bueno, si os interesa el tema y a lo mejor el libro no os llama tanto, que sepáis que tenéis serie también. Bueno, otro de los libros a los que les puse 4 estrellas y me gustó muchísimo fue El adversario. Yo de este autor había leído Yoga, que es más autobiográfico sobre la historia personal del autor con la depresión y con la meditación. Me gustó mucho, es un autor muy intensito. El adversario es un libro muy corto que desde la primera página ya te va a contar todo. Pero, aun y todo, él consigue generarte el suficiente interés como para que sigas leyendo el libro hasta el final. Y es que nos va a hablar de un caso real en Francia de un hombre que asesinó a su familia, un hombre que llevaba, no sé si 18 años, mintiendo sobre su identidad. Es una persona que se hacía pasar por médico, como que trabajaba para la OMS, pero en realidad no trabajaba. Se buscó la vida para llevar dinero a casa con mentiras y engaños y bueno, llegó un momento en el que se sintió muy presionado de que ya parece que lo iban a pillar, 18 años, fingiendo ser quien no era, y antes que reconocer la verdad, pues asesina a toda su familia, a sus 2 padres, a su mujer y a sus 2 niños pequeños. Es una historia que te pone los pelos de punta. El autor sintió mucha curiosidad por el caso y de hecho se entrevistó también con el propio asesino. Creo que se escribieron cartas y luego aparte también tuvieron una entrevista presencial.
El autor se interesó mucho por el caso porque quería entender por qué es lo que le había llevado a ser quien no era, ¿no? Y cómo, antes que reconocer la verdad, hizo eso. Creo que los lectores también vamos a este libro igual, como diciendo, vale, sí, entiendo, vale, me estás contando esto, pero ¿por qué? Y necesitas leer todo el libro para entender por qué. Y bueno, es una historia real, de hecho el asesino ahora en Francia está libre, ya ha cumplido su condena y está libre. Y bueno, pues pone un poco los pelos de punta también pensar que una persona que ha podido hacer esto, que ya esté viviendo en sociedad, ¿no? Bueno, es un libro muy interesante que te pone los pelos de punta, está muy bien escrito, está muy bien llevado porque nos cuenta la historia y a la vez nos va contando las propias emociones que le generan al autor a medida que va escribiendo el libro, que va descubriendo más cosas. Lo recomiendo muchísimo, es un librazo. Bueno, el siguiente libro al que le puse 4 estrellas fue La muerte en Venecia de Thomas Mann. Este lo leímos para el reto de Adrián, para el reto eduardiano de Victorian Spirit. Es un libro que me encantó, es un libro que es mucho más de lo que parece. Acompañamos a un escritor maduro en sus vacaciones a Venecia. Allí tendrá una especie de epifanía a la orilla del mar, viendo a unos niños jugar en la orilla, especialmente viendo a un joven adolescente chapotear y jugar en el agua. Y veremos cómo esa vivencia mística le va a conectar con una serie de sentimientos. Vamos a ver cómo eso le lleva a una caída en picado, ¿no? Cómo va a hablar de la caída a los infiernos, de lo que significa tener esa experiencia para él, ¿no? De repente verse como desconectado del mundo terrenal y más conectado a ese mundo abstracto. Vemos esa caída hacia la muerte. Bueno, es un libro muy simbólico, muy metafórico también, difícil de leer, hay que concentrarse también. Yo creo que es necesario leerlo con una guía, yo necesitaría una relectura de este libro. Lo que sí puedo decir es que el proceso me encantó. Lo que fuimos comentando en el grupo sobre las distintas cosas que iban pasando y sus posibles significados me pareció muy profundo, muy intenso, me gustó muchísimo y siempre digo que el final me alucinó, que la última página la viví a cámara lenta, me pareció preciosa y súper intensa. Estoy deseando volver a leer a Thomas Mann, me encantó este libro. Otro de los libros a los que le puse 4 estrellas fue Las mil naves. Este libro va sobre la guerra de Troya, pero no es un libro sobre los héroes, sino que es un libro sobre las heroínas, las mujeres que vivieron la guerra de Troya. Nos va a hablar sobre personajes históricos femeninos de la guerra de Troya, tanto mujeres que lucharon en primera línea, como mujeres pues, que sufrieron las consecuencias de la guerra, ¿no? Muchas tuvieron que rescatar personas, otras tuvieron que asesinar personas, otras tuvieron que salvar el culo como pudieran, tuvieron que vivir situaciones muy traumáticas, tuvieron que ser esclavas de otros, bueno, en fin. Es un libro que me daba un poco de miedo porque siempre que se habla de la historia y se intenta como reescribir, me da un poco de miedo de cómo lo hacen, ¿no? Y sobre todo eso, pues con cosas como la guerra de Troya, que tampoco tenemos datos fehacientes, ¿no? de aquello. Me gustó muchísimo, me pareció emocionalmente muy intenso, conecté muchísimo con las mujeres, está escrito de una forma que te llega, de verdad, es un libro que merece la pena. Además, lo cuenta mediante las voces de distintas mujeres, desde distintos puntos de vista, cómo vivieron la misma tragedia. Es un libro que me encantó, me sorprendió muchísimo, de verdad. Si os gusta el tema de la guerra de Troya, os gusta el tema de la cultura griega, de verdad tenéis que leerlo porque yo creo, si tenéis más o menos los mismos gustos que yo creo que os puede gustar un montón. Así que apuntadlo porque es de los que merece la pena.
Otro de los libros al que le puse 4 estrellas fue Los Reyes de la Casa de Vigan. Yo de ella ya había leído Nada se opone a la noche, una novela sobre la relación con su madre que me gustó mucho. Esta autora escribe muy bien, francesa, escribe muy bien. Los Reyes de la Casa es un libro que es una novela más de tipo thriller policíaco, pero su valor no está en el thriller o en lo policíaco, sino en el tema que trata, y es que habla de una familia que tiene un canal de YouTube sobre niños y entonces utiliza a los niños, explota a los niños grabándoles en el día a día para subir vídeos al canal y para ganar dinero con ello. Entonces de repente un día desaparece la niña, tienen una niña y un niño, y la niña desaparece. Entonces la policía, a medida que empieza a investigar la desaparición de la niña, pues a medida que interrogan a la madre, al padre, a otras personas que tienen también canales de YouTube, a familiares y así, va a empezar a salir toda la basura que hay detrás de esa explotación que hay hoy día, de esa exposición de la vida privada de los niños para ganar dinero. Es un tema que a mí me toca mogollón. Odio que salgan niños en las redes sociales y en los vídeos de YouTube, me parece fatal. Creo que no somos dueños de la intimidad de los niños y este libro me gustó muchísimo, creo que vale la pena leerlo, sobre todo porque hace también ella una predicción sobre qué va a pasar con estos niños cuando se hagan mayores y es algo que pone los pelos de punta, así que yo lo recomiendo un montón. El último libro que os traigo de 4 estrellas es Los chicos de Hidden Valley Road. Hablé de él también en el wrap-up de diciembre. Es un libro sobre salud mental, es la historia real de una familia americana que tuvo 12 hijos, de los cuales 6 desarrollaron esquizofrenia, y su papel tan importante en la investigación de este trastorno severo. Es un libro que, aunque parece morboso, realmente hace un gran trabajo de divulgación y de educación a la ciudadanía. Nos va a hablar de todo lo que le pasa a la familia, de cómo van desarrollando las psicosis y los episodios. Vamos a ver episodios de violencia, de malos tratos, de abuso sexual, de suicidio, brotes psicóticos. Bueno, yo no sé cómo esta familia pudo sobrevivir a eso, la verdad, porque es tremendo, es tremendo. Pero a la vez vamos a ir viendo toda la historia del trastorno, qué teorías se tenían, cuáles eran los tratamientos, cuál es la medicación, cómo todo eso fue evolucionando, cómo fueron las visitas de ellos a los hospitales, cómo vivían las recaídas. Me parece que es un libro que está genial. Si te interesa el tema de la esquizofrenia, eso es un hecho real. Ole por la familia, que una de las hijas se ha pasado media vida intentando dar visibilidad al tema. Toda la familia, o casi toda la familia, ha ido a centros de investigación, sobre todo por el tema, pues para investigar la genética, la heredabilidad del trastorno y todo eso. Ole por ella, porque ha contado todo esto y al final pues es duro, ¿no?, contar que en tu familia ha pasado esto. Es un libro que recomiendo un montón, está muy bien escrito, muy bien documentado y está tratado con mucho respeto, a pesar de todo el morbo que tiene este tema. Muy bueno. Bueno, vamos con los libros de 5 estrellas. El primero es El pabellón de oro de Yukio Mishima. Este libro me pareció una pasada. Tiene exactamente eso que me gusta de Mishima, unas descripciones líricas de una belleza impresionante, chocando con esa maldad, esa parte violenta del ser humano, esa parte autodestructiva. Me pareció brutal. Esta es la historia de un joven que se mete a monje y veremos cómo tiene un amor con el pabellón de oro. Para él el pabellón es el símbolo de la belleza y veremos cómo se va obsesionando con el templo y qué tipo de pensamientos va teniendo y a qué le lleva eso, ¿no? Me parece un libro genial que habla de esa parte oscura del ser humano. Me pareció súper interesante a nivel de esa psicología de una persona pues un tanto obsesiva y un tanto huraña y extraña, y el final me pareció
un broche de oro, me pareció apoteósico, creo que me levanté del sofá porque ya unas páginas antes me lo estaba esperando, pero necesitaba leerlo, necesitaba llegar y desde luego es un libro que me encantó. De los libros de Mishima es mi favorito, sin duda se llevó 5 estrellazas. Bueno, otro libro al que le puse 5 estrellas, que fue una sorpresa increíble, fue La Casa de los Espíritus de Isabel Allende. Yo no lo había leído, yo a Isabel Allende la he leído en la trilogía juvenil que tiene de, no me acuerdo cómo se llama, La Ciudad de las Bestias, El Reino del Dragón de Oro. Isabel Allende es una autora bestseller, yo no sé por qué no lo había leído todavía, y su obra más famosa o la que digamos tiene más prestigio es La Casa de los Espíritus. Vi esta edición de Austral, que es bastante bonita y bastante cómoda y bastante económica, y dije, pues me la voy a comprar y vamos a probar a ver qué tal. Y me he quedado alucinada. Me he quedado alucinada. Esto es una saga familiar en la que nos va a hablar de cierta parte de la historia en Chile, una parte de guerra, de conflicto, de... Bueno, una pasada. O sea, es que es una pasada este libro, es una pasada. Tiene unos personajes femeninos súper potentes, pero súper potentes. Nuestro hilo conductor de toda la novela es el hombre, el abuelo, que es un cabrito el tío, es mala persona, hace unas cosas tremendas y las mujeres de la familia, bueno, especialmente una de ellas que tiene el don como de ver más allá. Bueno, es que no os quiero hablar demasiado del libro, quiero que lo leáis. Me metí mogollón en la historia, ves un montón de cambios sociales y políticos a lo largo de los años y me pareció tremendo. Creo que este libro encierra mucha parte de la historia de muchos países también, no solo de Chile, y también encierra mucha parte humana que es universal, de conflicto universal, sea familiar o sea político también. Es un libro estupendo, de verdad, no me extraña que tenga la fama que tiene, es que para nada me esperaba esto. Yo no sé por qué pensaba que Isabel Allende era una autora mucho más ligera, fácil de leer, como más superficial. Sí que sabía que escribía sobre mujeres y así, pero bueno, tampoco... Este libro me ha encantado, con una seriedad, se ve que está trabajado, está súper bien escrito, tiene partes también de realismo mágico. De verdad que me ha alucinado. Si tengo que elegir de todo lo que he leído, es que igual este ha sido el libro que más me ha gustado en todo el año. De verdad, una sorpresa increíble. Bueno, otro de los libros que va a mejores lecturas es un libro de no ficción y No es lugar para mujeres. Es un libro sobre la Primera Guerra Mundial y habla sobre las mujeres médicos y enfermeras que fundaron el primer hospital enteramente dirigido por mujeres en Inglaterra. Estas mujeres irán al frente a tratar a los heridos y luego fundarán el hospital. Vamos a ver mediante pues, cartas, diarios y así recompone toda la historia, ¿no?, de estas mujeres y sabremos cosas de las propias mujeres, sabremos cosas sobre los propios heridos, testimonios de ellos y así. Es un libro súper chulo, súper completo. No os quiero hablar mucho más porque ya hablé de él en la revisión del reto eduardiano, que tenéis el vídeo en el canal. Sí deciros que es súper entretenido porque encierra un montón de historias, la historia de cada uno, de las médicos, de las enfermeras, de los pacientes. Es chulísimo, te vas a enterar de un montón de cosas del contexto de la época también, pero también un montón de vidas humanas reales, de sucesos reales. Merece muchísimo la pena, sobre todo ver cómo estas mujeres hicieron muchísimo, llegaron a ser las mejores, llegaron a tener el mejor hospital, el mejor gestionado y aún y todo no obtuvieron el reconocimiento que se merecían. Es un libro que vale muchísimo la pena, de verdad, muy recomendado. Otro libro al que le di 5 estrellazas, y es que sabéis que a mí me encanta leer sobre divulgación científica, especialmente sobre ciencias de la salud, es Egoístas, Inmortales y Viajeras, de mi querido Carlos López Otín, que es que me encanta este hombre. Hace libros de divulgación científica, pero lo combina con esa parte más humanística de las artes, de las letras, con continuas citas a obras de arte, a música, bueno, es reflexiones filosóficas, es
genial, es genial. Este libro, Egoístas, Inmortales y Viajeras, es la tercera parte de la trilogía que tiene de divulgación. Este hombre es catedrático, investiga temas de longevidad, cáncer, enfermedades raras. Es un tío que sabe mogollón, mogollón. Oírle en los podcasts es maravilloso. Yo he oído entrevistas a este hombre que me han hecho literalmente llorar. Me encanta este hombre. Este libro se centra exclusivamente en el cáncer, en cómo se desarrolla la enfermedad, qué se sabe de ella y, bueno, en fin, habla aspectos genéticos, aspectos epigenéticos, del estilo de vida. Es muy interesante y lo que digo, no es solo la divulgación sobre el cáncer, sino que hace también una reflexión de qué es la vida, qué es la salud y de la propia humanidad, ¿no? que tenemos. Fabuloso, de verdad. Si os gusta el tema y eso, yo os lo recomiendo un montón. Bueno, otro libro que me pareció fabuloso y a medida que pasa el tiempo cada vez me parece más fabuloso es El Maestro y Margarita de Bulgakov. No conocía al autor, sí había oído hablar del libro, me habían dicho que era muy especial, muy original, como que no había nada igual y al principio me desconcertó un montón a medida que iba leyendo, me parecía como muy teatral, muy surrealista, muy... Pero es que, es un libro de verdad que no se olvida nunca, ¿eh? Tiene, sí, una originalidad y luego le empiezas a ver el sentido. Nada, simplemente va de que el demonio aparece en Moscú y empieza a hacer de las suyas, pero a medida que vamos leyendo la historia vamos a ver un montón de críticas pues a esa sociedad comunista, ¿no? A la propia naturaleza humana también y vamos a ver un poco ese cuestionamiento también entre el bien y el mal, ¿no? O lo que se considera que está bien y se considera que está mal. Se mezclan dos historias en dos tiempos diferentes. Por un lado, en el tiempo de Jesucristo, estaba Poncio Pilato con Pedro y Jesucristo. Pedro era, no me acuerdo, creo que era Pedro. Y luego en otra parte temporal tenemos la historia de un joven poeta y de El Maestro y Margarita. Luego al final se unen los dos tiempos, los dos hilos temporales y es un final perfecto, precioso. Es un libro eso, muy surrealista, muy como un teatro, una puesta en escena muy exagerada, pero que tiene un mensaje muy potente y sobre todo si investigas un poco la vida del autor, pues verás también el sentido que tenía y la valentía de escribir este libro y de cuántas referencias hay en este libro de cosas de su propia vida. También hace mucha crítica al tema de los escritores de la época soviética y es muy interesante ver también pues cómo vivían allí, ¿no? Cómo se les adjudicaban las casas, no sé qué. Es guay, ¿eh? Es un libro muy guay. Yo nada más leerlo dije, bueno, este es un libro quizá de 4 estrellas, pero a medida que iba pasando el tiempo dije, no, este es un libro de 5 estrellas, o sea, de verdad es mucho más de lo que parece también. Así que yo os lo recomiendo muchísimo, perderle el miedo porque es súper fácil de leer y es muy entretenido porque todo el rato están pasando cosas. Así que genial, sobre todo la parte de Poncio Pilato, que es igual la más seria, la mejor escrita y así. Me gustó muchísimo porque también tiene momentos muy, muy emotivos. De verdad, este libro es un librazo. Bueno, y otra de las lecturas mejores del año fue este pedazo de tocho, la saga de los Forsyth. Ya os he hablado de él también en el resumen del reto de Adrián. Es un libro fabuloso, una saga familiar en la que vamos a ver ese choque entre los abuelos que han crecido en la época victoriana y ya las jóvenes generaciones que nacen en una época más liberal, de muchos cambios sociales, políticos, de la forma de ver la propiedad. Veremos cómo chocan eso y cómo las familias van cambiando con las nuevas generaciones. Tenemos a la vez una historia de salseo de una mujer que se sale de la norma. Veremos qué es lo que provoca en la familia. Es un libro escrito de una forma muy elegante, se lee súper bien, súper ameno, aunque es tocho, se lee muy fácil, te lo bebes solo. Esta edición de Reino de Cordelia es preciosa y no sé qué más puedo decir para que leáis este libro. Tiene todo lo que me gusta, un salseo escrito de una forma muy elegante, con mucha crítica social y unos personajes a los que les coges un cariño del copón, especialmente uno de los abuelos. Es
tan tierno que te dan ganas de abrazarlo. Ella, la prota, el personaje femenino, es genial también. De verdad, tenéis que leerlo porque es maravilloso. Bueno, y el último libro que meto aquí en el ranking de mejores lecturas no es tanto por esa calidad literaria de la que hablaba, sino por lo que a mí me hizo sentir. Y es que me sorprendí un montón leyendo a Tito Vivas con su Tutankamón, Howard y yo. Un homenaje a Howard Carter, que es la persona que Tito más admira. Tito es un egiptólogo español que ha trabajado en excavaciones allí en Egipto. También es guía de viajes. Si queréis ir a Egipto con él, podéis contratar viajes con él y os enseñará lo que a él más le gusta de Egipto. Este libro no va sobre Tutankamón, va sobre Howard Carter. Es una crónica de viaje en la que él va viajando a los lugares que eran más importantes para Howard Carter en su vida y va haciendo un análisis de su vida para intentar entenderle, porque Howard era una persona un tanto huraña, un tanto pues que no pegaba mucho en sus círculos, ¿no? Tenía un poco de mala fama y bueno, es una forma de comprenderle también. Es un libro que a ratos es muy cotidiano, a ratos es serio, a ratos tiene descripciones muy bonitas de sitios, a ratos es muy macarra porque es un libro escrito desde... Yo creo que desde cómo es él, es un libro muy original, no está escrito para quedar bien, es un libro que muestra mucho de la personalidad de Tito, es muy macarra, muy criticón, te tiene que gustar, tienes que conectar con él porque te vas a reír a carcajadas si conectas. Es un libro que tiene muchísimas fotografías, muchísimas, en casi todas sale él. Muy chulo, explora un montón de lugares interesantes, nombra muchísimos objetos, tumbas, parte de la historia del Antiguo Egipto, personajes, arqueólogos famosos, lugares concretos. Yo me pasé todo el libro buscando fotos, vídeos en internet, artículos. Es un libro que disfruté un montón y encima es que el estilo de Tito me gusta muchísimo, me gusta mucho ese macarrismo que tiene, esa ironía. Es un libro que me encantó y cuando lo compré no las tenía todas conmigo, pero se va a mis mejores lecturas del año. Bueno, hasta aquí las mejores lecturas. Ahora os voy a contar cuáles han sido mis dos peores lecturas. Aunque he tenido un par de abandonos, porque he abandonado algunos libros como La señora Dalloway de Virginia Woolf. También abandoné Las alas de la paloma de Henry James. Esos dos libros no los abandoné porque fueran mis peores lecturas en sí, sino que los abandoné porque no era el momento, no era el estilo que va conmigo, se me estaban haciendo pesados, se me estaban haciendo bola. Pero mis peores lecturas del año, creo que si me conocéis ya sabéis cuáles han sido. La primera fue La pequeña Dorrit, que es que Dickens me parece un cansino, todas esas moralinas... No, yo no voy con el estilo de Dickens. Y La pequeña Dorrit me sacó muchísimo de quicio porque no me gustó nada el personaje de Dorrit, ni cómo lo trata Dickens, ni el final que le da, ni nada. O sea, me pareció horrible, un libro horrible. Y eso que empezó muy bien porque todo el tema de las cárceles, de cómo iban toda la familia a vivir a la cárcel y todo eso, me pareció súper interesante. Pero luego es que... horror, no quiero hablar de él. Y el otro libro que odié con todas mis fuerzas fue El amor en los tiempos del cólera de García Márquez, así como 100 años de soledad me gustó. Este me pareció muy desagradable leerlo porque son las aventuras sexuales de un señor que, en fin, con mujeres a las que trata fatal, con niñas, con prostitutas... Es un libro súper desagradable de leer y tampoco me gustó el mensaje de que todo eso lo hizo porque estaba enamorado de una mujer a la que no pudo conseguir. Me pareció asqueroso, me pareció un libro asqueroso y el final que le da también a él, como que consigue el amor, como que el amor sobrevive, me parece un mensaje horrible también. Creo que eso hoy día no hace ningún favor a nadie y no sé, no entiendo cómo tiene semejante reconocimiento este libro. A mí me pareció horrible.
Así que esas dos han sido las peores lecturas de 2022. Y nada, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, ya me contaréis abajo vuestras lecturas. Se ha hecho muy largo el vídeo, pero bueno, como es el vídeo más importante de estos canales, pues había que darle bien de tiempo, ¿no? Así que nada, espero que este año tengáis muy buenas lecturas. Yo ya tengo casi planificadas algunas de las que voy a hacer en 2023 y espero que sea un año igual de bueno que este o mejor. Así que nada, un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo.